Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Soy vuestro anfitrión y hoy vamos a sumergirnos en un misterio que ha estado circulando por las redes sociales y los medios turcos, el enigma de Mert Ramazan Demir y Afra Saraoğlu. ¿Están realmente juntos? ¿Existe una tensa distancia entre ellos? Y si es así, ¿qué es lo que se esconde detrás de esta relación, o falta de ella, que tanto intriga a los fans y a la prensa del corazón? Vamos a desentrañar este misterio analizando cada detalle, cada foto, cada declaración y cada rumor que ha surgido sobre esta pareja. Preparad vuestras palomitas, porque la historia de Mert y Afra es como una telenovela turca de esas que te enganchan desde el primer capítulo. Pero antes de empezar, si sois nuevos por aquí, os invito a que os suscribáis al canal y activéis la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos sobre el mundo de las celebridades, la farándula y por supuesto, las series turcas que tanto nos apasionan. Ya sabéis, darle al botón de suscribirse y a la campanita es gratis y nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Ahora sí, vamos con el misterio de Mert y Afra. Para ponernos en contexto, Mert Ramazan Demir y Afra Saraoğlu son dos de las estrellas más brillantes de Turquía en este momento. Ambos han alcanzado la fama gracias a su participación en la exitosa serie, Seyran y Ferit, o Yalan como se conoce en turco. La serie, que narra una historia de amor, drama y tradición en el contexto de una rica familia turca, ha conquistado a audiencias de todo el mundo. Y por supuesto, la química entre Mert y Afra, que interpretan a Ferit y Seyran, los protagonistas, ha sido un factor clave en su éxito. La conexión entre ellos en pantalla es innegable. Su relación, llena de altibajos, momentos románticos y escenas de gran intensidad dramática, ha enamorado a millones de espectadores. Y como suele ocurrir, la gente empezó a especular sobre si esa conexión traspasaba la pantalla. Los rumores de romance entre Mert y Afra comenzaron a circular casi desde el principio de la serie. Y la verdad es que al principio todo parecía indicar que sí. Hemos visto fotos juntos, vídeos en los que se les veía muy cómplices, compartiendo risas, miradas. Incluso hubo varios momentos en los que parecían muy cercanos, incluso románticos, fuera del set de rodaje. Recuerdo especialmente una foto en particular en la que se les veía tomados de la mano paseando por la calle. Las redes sociales explotaron. Los fans enloquecieron con la idea de que su pareja favorita en la ficción se convirtiera en realidad fuera de la pantalla. También circulaban rumores sobre viajes juntos, cenas románticas y celebraciones de cumpleaños en las que parecían ser más que amigos. Todo parecía indicar que estábamos ante una historia de amor de cuento de hadas, ¿verdad? Pero como suele suceder en estas historias, la realidad es mucho más compleja. De un tiempo a esta parte, la situación ha cambiado drásticamente. Empezaron a surgir informaciones sobre una supuesta distancia entre ellos. Ya no se les veía tan juntos en eventos públicos, en las redes sociales sus interacciones se volvieron más escasas y, en general, la cercanía que antes parecía evidente parecía haberse esfumado. Y aquí es donde el misterio se complica. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué esa aparente distancia? La prensa turca, siempre atenta a los detalles, ha especulado sobre diferentes razones. Una de las teorías más extendidas es que, después de la primera temporada de Seyran y Ferit, la relación entre Mert y Afra comenzó a enfriarse. Algunos medios sugieren que las largas jornadas de rodaje y la presión mediática podrían haber afectado a su relación. Otro rumor que ha cobrado fuerza es la posible existencia de terceras personas. Se ha hablado de que Afra podría tener una nueva relación sentimental, lo que explicaría la distancia con Mert. También se ha especulado sobre la posibilidad de que Mert esté interesado en otra persona. Sin embargo, hasta el momento, nada de esto ha sido confirmado. Además de los rumores sobre terceras personas, otra teoría que ha circulado es que la productora de la serie, y posiblemente los agentes de ambos actores, podrían estar interviniendo en su relación. Algunos creen que la estrategia de mantener una supuesta distancia entre ellos es una forma de mantener la atención del público y generar más expectación en torno a la serie. Después de todo, el morbo vende, ¿verdad? Sin embargo, la propia Afra ha declarado en varias ocasiones que entre ella y Mert existe una gran amistad y un profundo respeto profesional. Ha negado rotundamente cualquier tipo de conflicto entre ellos y ha asegurado que su relación es excelente. Mert, por su parte, ha mantenido un perfil más bajo y no ha hecho declaraciones tan explícitas sobre el tema. Pero, ¿qué pasa con las pruebas?
¿Qué pasa con las fotos y los vídeos que supuestamente demuestran la distancia entre ellos? Pues bien, aquí es donde la cosa se pone interesante. Y analizamos detenidamente las últimas apariciones públicas de Mert y Afra, es cierto que se han mostrado más distantes. Ya no se prodigan los abrazos, las miradas cómplices ni las muestras de cariño en público. Sus interacciones en redes sociales son menos frecuentes y, cuando publican algo juntos, parece más un acto protocolario que una demostración de afecto. Pero, ¿esto es suficiente para confirmar una ruptura o una crisis en su relación? Hay quien dice que la madurez profesional y personal de ambos actores podría estar jugando un papel importante. Después de alcanzar la fama tan rápido, es posible que ambos estén centrados en sus carreras y en sus proyectos individuales. Quizás estén simplemente buscando mantener su privacidad y proteger su vida personal de la vorágine mediática. También es importante recordar que la vida en el mundo del espectáculo es muy diferente a la vida real. Lo que vemos en las redes sociales y en las apariciones públicas no siempre refleja la realidad. Es posible que Mert y Afra sigan siendo amigos y que se lleven bien, pero que prefieran mantener su relación en la intimidad. En definitiva, el misterio de Mert y Afra sigue sin resolverse. No tenemos una respuesta definitiva sobre qué está pasando entre ellos. Podría ser una crisis, una ruptura o una estrategia de marketing, o simplemente que están intentando proteger su privacidad. Lo único que sabemos con certeza es que su relación, o falta de ella, sigue generando un gran interés en el público y en los medios. La verdad es que en el mundo de las series turcas, las relaciones entre los actores suelen ser muy intensas, tanto en la ficción como en la vida real. Las largas jornadas de rodaje, la cercanía, el compartir emociones y el éxito, todo esto crea un ambiente propicio para que surjan romances. Pero también es cierto que estas relaciones, a veces, son efímeras, sometidas a mucha presión y a la especulación constante de los medios. Así que, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues bien, el misterio de Mert y Afra sigue abierto. La distancia que se ha percibido entre ellos podría deberse a una variedad de factores, una posible ruptura, terceras personas en sus vidas, la presión de la fama y la prensa, o simplemente una nueva etapa en sus vidas profesionales y personales. O quizás, solo quizás, estén simplemente protegiendo su intimidad. Lo que sí es evidente es que su química en la pantalla sigue siendo innegable. Y eso, para los fans de Seyran y Ferit, es lo que realmente importa. Mientras Ferit y Seyran sigan enamorándonos con sus historias, la magia de Mert y Afra seguirá viva. Y bueno, amigos, esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado este vídeo sobre el misterio de Mert y Afra. Hemos analizado cada detalle, cada rumor y cada posible explicación. ¿Qué opináis vosotros? ¿Creéis que realmente están distanciados? ¿O pensáis que todo es parte de una estrategia? Dejad vuestros comentarios abajo, me encantaría leer vuestras opiniones. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle un buen me gusta y compartirlo con vuestros amigos y en vuestras redes sociales. Y por supuesto, si aún no lo habéis hecho, suscribíos al canal. Activad la campanita para no perderos ninguno de nuestros próximos vídeos sobre series turcas, celebridades y el mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo y hasta la próxima.